¿Qué tan poderosa es realmente la fe? ¿Es algo que podemos controlar o medir con exactitud? ¿Qué hacemos cuando nuestra fe parece insuficiente ante los desafíos que enfrentamos? ¿Es la fe simplemente una ilusión reconfortante o tiene la capacidad de cambiar nuestra realidad? ¿Cómo podemos confiar en algo que no vemos, en promesas que parecen tan lejanas o en respuestas que no llegan? ¿Qué sucede cuando nuestras oraciones no parecen ser escuchadas o cuando los resultados son diferentes a lo que esperábamos? ¿Es posible que el poder de la fe vaya más allá de nuestras expectativas y que su verdadero impacto no dependa de lo visible ni de lo inmediato? ¿Qué hacemos con las dudas que surgen cuando nuestras fuerzas humanas parecen superar nuestra confianza en lo invisible? ¿Puede Dios estar obrando incluso cuando todo a nuestro alrededor nos dice lo contrario? La fe es, en su esencia, un acto de confianza profunda en Dios, que no depende de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Es esa convicción que nos sostiene en los momentos más difíciles, cuando las respuestas parecen lejanas y los problemas insuperables. En lugar de ser una herramienta para controlar nuestro entorno o un medio para obtener lo que queremos, la fe es una fuerza que nos invita a rendirnos ante la soberanía de Dios. Nos llama a confiar, incluso cuando todo lo que nos rodea parece indicar lo contrario. A veces confundimos la fe con la certeza de un resultado específico, pero su verdadero poder radica en la entrega total a la voluntad de Dios, en aceptar que Él sabe lo que es mejor para nosotros, aunque no lo entendamos de inmediato. La fe nos enseña a depender más en Dios y menos en nuestras propias fuerzas. A menudo, nuestra tendencia humana es tratar de controlar las situaciones, de planear y prever cada resultado. Sin embargo, la fe nos desafía a renunciar a ese control y a confiar en que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando no podemos verlo. No es fácil dar ese paso, sobre todo cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra, pero es en esos momentos de incertidumbre donde la fe encuentra su mayor expresión. Confiar en Dios en medio de la oscuridad, cuando no hay señales claras, es lo que realmente define la profundidad de nuestra fe. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la historia de Abraham, a quien Dios le pidió que dejara su tierra y fuera hacia una tierra desconocida, con la promesa de que sería el padre de una gran nación. Abraham no vio de inmediato el cumplimiento de esa promesa. Tuvo que esperar años y pasar por muchas pruebas antes de ver los frutos de su fe. Sin embargo, en cada paso de ese camino, su confianza en Dios se mantuvo firme, incluso cuando las circunstancias parecían decir lo contrario. En la vida de Abraham, aprendemos que la fe no es siempre rápida ni fácil, pero es inquebrantable cuando se fundamenta en la confianza en el carácter de Dios. Del mismo modo, Moisés tuvo que enfrentar el Mar Rojo, con el ejército egipcio detrás de él y el pueblo de Israel clamando por una salida. No tenía una solución visible, pero su fe en Dios le permitió avanzar cuando la lógica humana hubiera dicho lo contrario. Fue la confianza en el poder de Dios lo que abrió el mar y permitió que el pueblo cruzara a salvo. Esta historia nos recuerda que la fe a menudo nos lleva a lugares donde nuestras capacidades humanas no pueden sostenernos, pero es allí donde el poder de Dios se manifiesta de manera más clara. La fe no siempre garantiza que los problemas desaparecerán inmediatamente o que recibiremos lo que pedimos en el momento que lo deseamos. De hecho, a veces parece que nuestras oraciones no son respondidas o que los resultados son diferentes a lo que esperábamos. Sin embargo, la fe nos invita a creer que, aun cuando no podemos ver el resultado, Dios sigue obrando detrás de escena, preparando el camino y cumpliendo sus promesas de formas que no siempre entendemos de inmediato.
Jesús mismo habló del poder de la fe, comparándola con una semilla de mostaza, una de las semillas más pequeñas, pero que, cuando crece, se convierte en un gran árbol. Esta comparación nos muestra que no es la magnitud de nuestra fe lo que importa, sino en quién depositamos esa fe. Una pequeña cantidad de fe en un Dios grande puede mover montañas, no porque nuestra fe sea poderosa en sí misma, sino porque Dios es poderoso. A veces pensamos que necesitamos una fe perfecta y sin dudas, pero lo que realmente necesitamos es la disposición a confiar en Dios, aunque nuestra fe sea tan pequeña como una semilla. En nuestra vida cotidiana, muchas veces enfrentamos situaciones que desafían nuestra fe. Podemos ver problemas familiares, dificultades económicas, enfermedades o incertidumbre sobre el futuro y sentir que nuestra fe flaquea. Es normal que surjan dudas, pero la clave está en no dejarnos llevar por ellas. En lugar de enfocarnos en lo que no podemos controlar, la fe nos invita a poner nuestra mirada en Dios y a recordar que Él tiene el control, incluso cuando nosotros no lo tenemos. El poder de la fe no radica en la eliminación inmediata de nuestros problemas, sino en la paz y la fortaleza que nos da para enfrentarlos. La fe nos permite caminar con confianza, sabiendo que Dios va delante de nosotros, abriendo caminos donde antes no los veíamos. A medida que aprendemos a confiar más en Él, también aprendemos a descansar en su voluntad, sin importar las circunstancias que nos rodeen. Y aunque no siempre podamos ver el final del camino, podemos estar seguros de que Dios está guiando cada paso. Finalmente, la fe nos enseña que no estamos solos en este viaje. Dios está con nosotros en cada momento, en cada prueba, en cada incertidumbre. A través de la fe, podemos experimentar su presencia y su poder de maneras que nunca podríamos imaginar si dependiéramos solo de nuestras propias fuerzas. Así que, cuando las dudas te asalten y los problemas parezcan abrumadores, recuerda que el poder de la fe no está en lo que puedes ver, sino en aquel en quien confías. Él nunca falla, y su plan para ti es más grande de lo que puedes imaginar, aunque no lo veas aún. Había una vez un hombre llamado Daniel, que vivía en una pequeña aldea rodeada de montañas. Era un hombre sencillo, conocido por su profundo amor a Dios y por la forma en que trataba a sus vecinos con amabilidad y paciencia. La vida en su aldea no era fácil, pero Daniel había aprendido a confiar en Dios en todo momento, incluso en las dificultades. Él sabía que la fe era su mayor fortaleza, el ancla que lo mantenía firme cuando todo a su alrededor parecía caótico. Un año, la situación en la aldea se volvió especialmente difícil. Las lluvias, que solían llegar a tiempo para regar los campos, comenzaron a retrasarse. Lo que inicialmente parecía ser un simple retraso, se convirtió en una sequía prolongada. Día tras día, el sol abrasador castigaba la tierra y las plantas comenzaban a marchitarse. Las cosechas, de las que dependía toda la comunidad, comenzaron a morir. Los agricultores, viendo la desesperanza de la situación, empezaron a preocuparse por el futuro. Conforme pasaban las semanas, los aldeanos empezaron a tomar decisiones difíciles. Muchos de ellos vendieron sus tierras y se fueron a buscar una vida mejor en las ciudades. La desesperación crecía en los corazones de las familias y en sus conversaciones, la fe se convertía en un tema difícil de abordar. Algunos decían que Dios los había olvidado, otros que no valía la pena seguir orando por lluvia, ya que parecía que no llegaría. Sin embargo, Daniel se aferraba a algo que los demás no veían: su fe inquebrantable en Dios. Aunque también sentía la presión de la sequía y veía cómo sus propios cultivos morían poco a poco, no dejaba de confiar en que Dios tenía un propósito, aunque no lo comprendiera en ese momento.
Cada mañana, antes de ir a trabajar en su campo, Daniel oraba fervientemente. Le pedía a Dios que enviara la lluvia, pero también pedía la fuerza para seguir adelante si esa lluvia tardaba en llegar. Sabía que su fe no debía depender únicamente de los resultados visibles, sino de la confianza en el carácter y la fidelidad de Dios. Un día, su amigo Tomás, que siempre había sido un hombre pragmático y muy realista, se acercó a él mientras trabajaba en su tierra seca. «Daniel, no entiendo por qué sigues trabajando estas tierras», dijo Tomás con frustración. «Todos hemos visto que no va a llover, la tierra está muerta, los cultivos no se van a recuperar. Deberías hacer como los demás, vender lo que tienes y buscar algo mejor en la ciudad. No puedes seguir esperando un milagro que claramente no va a suceder». Daniel se detuvo un momento y miró a Tomás con calma. Aunque también sentía la presión de la situación, algo en su interior lo sostenía. Sabía que la fe no se trataba de entenderlo todo, sino de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. «Tomás, sé que todo parece estar perdido», respondió Daniel sin dejar de trabajar, «y no te culpo por pensar de esa manera, pero yo creo que Dios sigue teniendo un plan, aunque no pueda verlo ahora mismo. La fe no depende de lo que mis ojos ven, sino de lo que creo acerca de Dios. Yo sigo confiando en que Él enviará la lluvia a su tiempo». Tomás lo miró con incredulidad. «¿Y si no llega la lluvia?», insistió. «¿Qué harás entonces? ¿Qué sentido tiene seguir trabajando si todo indica que esto no tiene solución?» Daniel lo miró y dijo: «Si la lluvia no llega, seguiré confiando en que Dios sabe lo que hace. Mi fe no depende de obtener lo que quiero, sino de creer que Dios tiene el control, incluso cuando no entiendo lo que está pasando. No sé cuándo llegará la respuesta, pero sé que Dios no me ha abandonado». A pesar de las dudas de los demás y de la presión creciente por dejarlo todo, Daniel siguió trabajando sus tierras con la misma diligencia y oración. Los días se convirtieron en semanas y el clima seguía seco, sin señales de lluvia. La aldea, una vez bulliciosa y llena de vida, estaba ahora casi vacía, pues la mayoría de los aldeanos se habían marchado en busca de una mejor vida. Solo quedaban unos pocos que, como Daniel, se aferraban a la esperanza de un milagro. Una noche, mientras Daniel y su familia estaban en casa, se levantó un viento fuerte que sacudió las ventanas. Era una noche oscura, pero algo en el aire había cambiado. Mientras el viento soplaba, comenzaron a escuchar un sonido suave, apenas perceptible al principio, pero que poco a poco fue creciendo en intensidad. Al salir de la casa, Daniel miró al cielo y vio lo que durante tanto tiempo había estado esperando. Nubes oscuras y pesadas se habían formado sobre las montañas, avanzando lentamente hacia la aldea. El sonido que había escuchado no era otro que el retumbar de los truenos. El cielo, que durante meses había permanecido despejado y cruel bajo el sol abrasador, ahora estaba cubierto de nubes cargadas de agua. Y entonces, en medio de esa quietud expectante, comenzó a llover. No fue una llovizna ligera, sino una lluvia fuerte, una tormenta que parecía que el cielo mismo se estaba abriendo. Las gotas de agua golpeaban la tierra con fuerza, y Daniel, junto con su familia, salió al campo, levantando las manos al cielo y agradeciendo a Dios. La lluvia continuó durante toda la noche y gran parte del día siguiente. Los ríos y arroyos que se habían secado comenzaron a llenarse nuevamente. Las tierras, que parecían muertas, empezaron a absorber el agua, y en pocos días, los primeros signos de vida comenzaron a brotar del suelo. Lo que parecía imposible había sucedido. La sequía había terminado, y los campos empezaban a renacer.
Pero la historia no terminó con la lluvia. Los aldeanos que se habían marchado, al enterarse de lo ocurrido, regresaron para ver por sí mismos lo que había sucedido. Fueron a ver a Daniel, el hombre que había perseverado en su fe, para entender cómo había podido seguir creyendo cuando todo parecía perdido. Uno de ellos, visiblemente conmovido, le preguntó: «Daniel, ¿cómo pudiste mantener la fe cuando todo a tu alrededor te decía que no había esperanza?» Daniel los miró con una sonrisa serena y respondió: «La fe no se trata de no tener dudas o de no sentir miedo. Se trata de confiar en Dios, aun cuando todo parece en nuestra contra. Yo no sabía cuándo llegaría la lluvia, pero sabía que Dios es fiel. Él no abandona a los que confían en Él». A veces, la fe requiere esperar más de lo que pensamos, pero siempre, Dios cumple sus promesas a su tiempo. Y así, la aldea fue testigo no solo del milagro de la lluvia, sino del poder transformador de la fe de Daniel. Su historia se convirtió en un recordatorio para todos de que, aunque las circunstancias parezcan imposibles, la fe en Dios siempre tiene el poder de cambiar las situaciones y transformar corazones, incluso en los momentos más oscuros. Y Daniel, fiel hasta el final, siguió confiando en que la mano de Dios siempre guiaría sus pasos a través de la sequía o la lluvia. La reflexión sobre el poder de la fe, especialmente a través de la historia de Daniel, nos invita a profundizar en el significado y la importancia de la fe en nuestras vidas. Desde el principio, el planteamiento de preguntas sobre la capacidad de la fe para enfrentar las adversidades nos lleva a un viaje introspectivo. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos ante situaciones que parecen insuperables? ¿Cómo mantenemos la esperanza cuando las circunstancias nos dicen que todo está perdido? Estas preguntas resuenan en la vida de todos nosotros, especialmente en tiempos de dificultad e incertidumbre. La historia de Daniel es un poderoso testimonio de cómo la fe puede sostenernos en los momentos más oscuros. Daniel vivía en una pequeña aldea que enfrentaba una sequía devastadora. Mientras muchos de sus vecinos optaron por rendirse y abandonar sus tierras, Daniel se mantuvo firme en su confianza en Dios. Este contraste entre la desesperación generalizada y la perseverancia individual de Daniel es emblemático de cómo la fe puede hacer la diferencia en medio de la adversidad. Su decisión de seguir trabajando la tierra y orar, a pesar de la falta de resultados visibles, demuestra que la fe se manifiesta en acciones concretas, no solo en palabras. La fe de Daniel no dependía de ver resultados inmediatos. Esto es un aspecto crucial que a menudo pasamos por alto. La verdadera fe no siempre se ve recompensada de inmediato. Vivimos en un mundo que busca gratificación instantánea y respuestas rápidas, y cuando no las obtenemos es fácil desanimarse y rendirse. Sin embargo, Daniel nos enseña que la fe es, ante todo, una cuestión de confianza en el carácter de Dios. A lo largo de su historia, nunca perdió la esperanza de que Dios tenía un plan para él y para su comunidad, aunque ese plan no se manifestara en el tiempo que él deseaba. Esta fe, que trasciende la lógica y la razón, es lo que finalmente lo llevó a experimentar el milagro de la lluvia. La lluvia que llegó, abundante y revitalizadora, simboliza más que solo una bendición física. Es un recordatorio de que Dios siempre está presente, incluso cuando parece que todo está en su contra. La lluvia llegó en el momento perfecto, justo cuando la tierra más la necesitaba. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la paciencia en nuestra vida espiritual. A menudo nos encontramos en períodos de espera donde nuestras oraciones parecen no ser escuchadas y nuestras esperanzas se desvanecen.
Sin embargo, la historia de Daniel nos enseña que, incluso en esos momentos de espera, Dios está trabajando en nuestras vidas, preparando el camino para la transformación y la renovación. La historia también resalta el impacto de la fe en la comunidad. Cuando la lluvia cayó y la tierra comenzó a florecer de nuevo, no solo Daniel fue bendecido, sino que toda la aldea experimentó la restauración. El hecho de que otros aldeanos regresaran tras enterarse del milagro indica que la fe de una sola persona puede influir en el entorno y alentar a otros a reconsiderar su relación con Dios. Este es un poderoso recordatorio de que nuestras acciones de fe pueden tener un efecto multiplicador, llevando a otros a la esperanza y a la renovación. La perseverancia de Daniel no solo restauró su vida, sino que se convirtió en un faro de luz para aquellos que lo rodeaban, inspirando a otros a volver a creer y a confiar en Dios. En tiempos de crisis, es fácil sucumbir al pesimismo y a la desesperanza. Sin embargo, la fe nos ofrece una perspectiva alternativa. Nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades, Dios está en control y tiene un propósito para cada situación. La fe nos ayuda a ver más allá de nuestras circunstancias actuales y a mantener la esperanza en lo que está por venir. Es una ancla en medio de la tormenta, un recordatorio de que, aunque no tengamos todas las respuestas, podemos confiar en que Dios tiene un plan. La reflexión sobre el poder de la fe también nos invita a considerar cómo respondemos a las pruebas de la vida. ¿Nos permitimos ser arrastrados por las dudas y el miedo? ¿O elegimos aferrarnos a la esperanza y la confianza en Dios? Daniel eligió la fe, y esa elección le permitió no solo soportar la adversidad, sino también experimentar un milagro en su vida. En nuestro día a día, estamos constantemente tomando decisiones sobre cómo responder a las circunstancias. La fe nos anima a elegir el camino de la confianza y la esperanza, incluso cuando parece que todo está en nuestra contra. Además, la historia de Daniel nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunidad en nuestra vida de fe. A menudo, nuestra fe puede ser puesta a prueba, y es en esos momentos que el apoyo de otros creyentes se vuelve invaluable. La historia nos muestra que Daniel no estaba solo en su lucha. Su fe se convirtió en un testimonio para otros, y juntos como comunidad pudieron experimentar la restauración y la renovación. Esto nos recuerda la importancia de rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe, que nos alienten y que nos ayuden a mantenernos firmes en nuestras convicciones. Finalmente, el poder de la fe radica en su capacidad para cambiar no solo nuestras circunstancias, sino también nuestras perspectivas. Cuando elegimos confiar en Dios, nuestras preocupaciones y temores se transforman en paz y esperanza. La fe nos permite ver lo que es posible, incluso cuando las evidencias parecen sugerir lo contrario. Nos empodera para enfrentar los desafíos con valentía y para seguir adelante, sabiendo que no estamos solos en nuestras batallas. En resumen, la historia de Daniel y la reflexión sobre el poder de la fe nos recuerdan que la fe es un viaje de confianza y perseverancia. Es una elección que hacemos diariamente, y aunque a veces enfrentamos dudas y desánimos, debemos recordar que Dios siempre está trabajando en nuestras vidas. La fe no solo es una respuesta a nuestras oraciones, sino también una fuerza transformadora que puede restaurar no solo nuestras vidas, sino también nuestras comunidades. En medio de la adversidad, siempre podemos aferrarnos a la certeza de que Dios es fiel y que, a su debido tiempo, nos sorprenderá con sus bendiciones y su gracia. La fe es poderosa y su efecto puede resonar en nosotros y en quienes nos rodean, llevando esperanza y luz a un mundo que a menudo se siente oscuro e incierto.
Amado Dios, en este momento venimos ante ti con corazones abiertos, llenos de gratitud y humildad, reconociendo tu grandeza y tu amor incondicional. Nos acercamos a ti no solo con nuestras peticiones y necesidades, sino también con la profunda necesidad de comprender mejor el poder de la fe que nos has dado. A través de la historia de Daniel, nos recordamos a nosotros mismos cómo la fe puede ser una fuerza transformadora en nuestras vidas, especialmente en tiempos de dificultad y prueba. Te alabamos, Señor, por ser un Dios que escucha nuestras oraciones y que está presente en cada uno de nuestros momentos, ya sean de alegría o de dolor. En medio de la tormenta, sabemos que tu mano nos guía, y en tiempos de sequía, cuando la desesperanza parece asediarnos, recordamos que tu amor es la lluvia que puede nutrir nuestra alma y traer renovación a nuestras vidas. Así como Daniel enfrentó su sequía con valentía y fe, nosotros también deseamos ser fuertes en nuestras convicciones y mantenernos firmes en la confianza de que siempre estás trabajando en nuestro favor, incluso cuando no podemos verlo. Señor, te pedimos que nos enseñes a cultivar una fe que no dependa de las circunstancias que nos rodean. En un mundo que a menudo nos empuja a rendirnos, queremos ser como Daniel, que a pesar de las adversidades se mantuvo firme y continuó orando y trabajando con la certeza de que tu propósito se cumpliría. Haz que nuestra fe sea un faro de esperanza, no solo para nosotros, sino para aquellos que nos rodean. Permítenos ser testigos de tu fidelidad y de tu amor en nuestras vidas, mostrando a otros que, aunque enfrentemos desafíos, siempre hay razones para confiar en ti. Te rogamos, oh Dios, que fortalezcas nuestra confianza en ti. En momentos de duda y confusión, cuando las voces del miedo y la ansiedad intentan dominar nuestras mentes, ayúdanos a recordar tu palabra y las promesas que nos has hecho. Que podamos encontrar consuelo en las Escrituras y en las historias de aquellos que han precedido a nuestra fe, como Daniel, que nos enseñan que la verdadera fortaleza proviene de confiar en ti, no en nuestra propia comprensión. Que nuestra fe no se base en lo que vemos, sino en la profunda convicción de que tú eres un Dios fiel que cumple sus promesas. Señor, queremos pedirte que nos des la paciencia y la perseverancia necesarias para esperar tu tiempo. En una sociedad que busca gratificación instantánea, nos encontramos a menudo desalentados cuando las respuestas a nuestras oraciones no llegan de inmediato. Ayúdanos a recordar que la espera es parte de tu plan y que cada momento de espera es una oportunidad para crecer y profundizar nuestra relación contigo. Que, como Daniel, podamos continuar orando y trabajando en medio de la sequía, sabiendo que tu respuesta llegará en el momento perfecto y de la manera que mejor se adapte a tu voluntad. Te agradecemos, Dios, por los tiempos de sequía y desierto, porque en esos momentos a menudo encontramos las lecciones más profundas y las oportunidades para crecer. Es en la adversidad donde nuestra fe se pone a prueba y se fortalece. Te pedimos que, en esos tiempos difíciles, nos des la sabiduría para buscarte con fervor y la gracia para aceptar tus propósitos. Que nuestras dificultades nos acerquen más a ti en lugar de alejarnos, y que a través de nuestras luchas podamos ser un testimonio de tu poder y tu amor. Te rogamos también por aquellos que están atravesando sus propias sequías, tanto espirituales como físicas. Muchos a nuestro alrededor están luchando con la desesperanza, la pérdida y el desánimo. Te pedimos que les envíes el consuelo que solo tú puedes proporcionar, que a través de nuestra fe podamos ser instrumentos de tu paz y esperanza, brindando apoyo y amor a quienes más lo necesitan. Ayúdanos a ser como Daniel, quienes al ver la necesidad de los demás, se levantaron en oración y acción.
Que nuestras manos y corazones estén siempre abiertos para servir a aquellos que están sufriendo, recordando que al servir a los demás, te servimos a ti. Te agradecemos, Dios, por la lluvia que traes a nuestras vidas, que simboliza tu provisión y tu renovación. Queremos reconocer que cada bendición que recibimos proviene de tu mano generosa, que podamos aprender a ser agradecidos en todo momento, incluso cuando la lluvia se retrasa. Te pedimos que nos enseñes a celebrar cada gota de tu gracia, cada respuesta a nuestras oraciones y cada pequeño milagro que ocurre en nuestras vidas. Que no pasemos por alto las bendiciones diarias, sino que aprendamos a vivir en un estado constante de gratitud y alabanza. En este momento, te pedimos que nos ayudes a ver más allá de nuestras circunstancias actuales. Ayúdanos a tener una visión que trascienda lo inmediato, para que podamos ver el panorama más amplio de tu plan divino. Queremos confiar en que cada dificultad tiene un propósito, que cada desafío es una oportunidad para crecer y que cada prueba es un camino hacia un testimonio más profundo de tu amor y tu fidelidad. Que, a través de nuestras experiencias, podamos conocer mejor tu carácter y tu voluntad, y que esto nos lleve a una adoración más profunda y genuina. Señor, en tiempos de incertidumbre, te pedimos que nos llenes de paz, que podamos recordar que nuestra seguridad no proviene de las circunstancias externas, sino de nuestra relación contigo. Que, al igual que Daniel, podamos enfrentar cada desafío con serenidad y confianza, sabiendo que tú estás en control de todo. Te pedimos que, en los momentos de ansiedad, podamos refugiarnos en tu presencia y encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que nuestros corazones estén siempre anclados en ti, recordando que tú eres nuestra roca y nuestro refugio. Finalmente, queremos elevar nuestra voz en adoración y gratitud, no solo por lo que has hecho en nuestras vidas, sino por lo que continuarás haciendo. Te alabamos por las respuestas a nuestras oraciones, por la lluvia que renueva nuestros corazones y por el don de la fe que nos has concedido. Que podamos vivir cada día con la expectativa de que estás obrando en nosotros y a nuestro alrededor. Que nuestra fe sea una luz que brille en la oscuridad, guiando a otros hacia ti y mostrando al mundo el poder transformador de tu amor. Te agradecemos por ser un Dios que siempre está presente, que siempre escucha y que siempre responde. Que a través de nuestras vidas podamos glorificarte y mostrar al mundo el poder de la fe. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, quien es nuestra esperanza y nuestro Salvador. Amén.